Hola amigos de la Sodalidad Iniciática. Vamos a la tercera parte del propósito 10, así es que, por favor, alistemos nuestro propósito. Nos vemos pronto. Hola amigos, nuevamente juntos para meditar en la tercera parte del propósito 10, educación cristiana. Y les cuento aquí entre nos que sufrí mucho este día porque nos quitaron 15 horas la luz y yo con el anhelo de poder grabar. Así es que empecemos con la lectura. El Apocalipsis llamado Gelionag es ciertamente el libro más oculto de la Biblia. Desde la introducción se anuncia que se trata de un texto profético, por lo cual se aconseja estudiarlo. Se habla de inmediato de 7 espíritus, etc., simbolismo innecesario de comentar. Juan escribe capítulo 1, versículo 4, gracia y paz sobre vosotros de parte de aquel que es, que ha sido y que será, lo cual es la traducción exacta de la mención hebraica Hayag, Howeg, Weyi, Heyik. En otras palabras, los 3 céfiros superiores de los nombres divinos de Heyeg, Yah y Abeg, lo cual es igual a 12, siguiendo el nombre de 12 letras dentro del cual opera la evolución de aquel del 4, Yefe, Efei, Feye e Ife, del cual habla el Talmud cuando menciona el nombre de 42 letras. Los 7 céfiros inferiores representan los 7 candelabros de oro, las 7 lámparas de los cabalistas, los 7 colores, los 7 sonidos de la música. Las 7 glándulas endócrinas que en emanación serán los 7 chakras de los yogis. Son aún los 7 planetas cuyas correspondencias están también indicadas por los 7 espíritus de Zacarías y de Tobías, con el Hijo del Hombre o el Bar Enoc de Daniel, etc. Los céfiros, de los cuales hemos ya visto el mecanismo, la descripción del árbol cabalístico en los propósitos psicológicos número 2, son el juego sabático, la semana que es igual a una parte temporal de 6 e intemporal de 1 que equivale al septenario, cuyo misterio está simbolizado en el sello Salomón. Sabemos que las 10 céfiros están en realidad dispuestos sobre 7 grados o planos. Ese septenario en acción, 7 céfiros inferiores bajo el ternario, 3 céfiros superiores, demuestra bien el aspecto de la naturaleza en manifestación bajo la Trinidad Divina. Los céfiros esplendores son mencionados en el Apocalipsis, capítulo 5, versículo 12. Poder, riqueza, sabiduría, fuerza, honor, gloria, loa, así como el Sefer Yetzirah. Los nombres en correspondencia con las 7 letras llamadas dobles del alfabeto hebraico Bet, Gimel, Dalet, Kaf, Fe, Resh y Tau, velo propiciatorio. Son numerosos los autores de comentarios sobre el Apocalipsis que requieren de llaves de interpretación, a riesgo de errar en una alegoría poética sin valor. El padre Alcázar, sabio jesuita, ha compuesto un voluminoso comentario que, sin embargo, no enseña gran cosa en materia iniciática y es de ese libro que Busset ha tomado toda su interpretación. En su libro Elevaciones a Dios sobre todos los misterios de la religión cristiana, publicado en 1727, Busset traza las grandes líneas de la revelación. Místico, está acostumbrado sobre todo en textos bíblicos que traspasan su competencia. Reaccionario contra los retóricos de la literatura religiosa, está demasiado dogmatizado por los padres de la Iglesia y, sin embargo, de ese modo, Busset queda célebre con esta obra, aunque nada más como un escritor para religiosos de sus diócesis, para los que, por otra parte, esa obra fue escrita. Este autor cree también en la acción de los ángeles sobre el mundo material. La Biblia es un monumento esotérico que reclama claves para penetrar verdaderamente en su sentido real. Cada versículo expresa varias ecuaciones y cada una de las genealogías disimula una serie de cielos numerales. Es entonces que se hacen intervenir las operaciones de geometría, que consisten básicamente en adicionar el valor numeral de las letras de una palabra para despejar así el valor de la misma palabra. Las operaciones de notárica consisten en agrupar las letras tomadas en diversos lugares de una palabra. En las operaciones de la temoura se trata de hacer cambios entre las letras de una palabra para extraer de ellas un valor. Para las leyes de relación entre los números, ver Libro Negro de la Francmasonerías, páginas 90 y 91, y Propósitos Psicológicos, tomo 2 y 3. Algunos han comprendido que cada palabra de las Escrituras posee un valor más profundo que el solo sentido gramatical. Rabí Akiva
insiste en el hecho de que nada es superfluo en la teología hebraica. Palabra o letra, partícula o signo, todo tiene su valor y su razón, que expresa principalmente un sentido oculto. Ese célebre investigador, según el tratado Hajijá, después de haber podido contemplar la verdad celeste, murió en paz. Rabbi Akiva dice que nada es forma simple en la lengua sagrada de la Torá, todo es esencia. Se sabe que el hecho mismo de pronunciar en cierta forma modifica el efecto del poder del verbo, razón de ciertas oraciones o de la misa en latín, y el hecho de traducir los vocablos originales transforma toda razón. Las palabras sagradas no son sino vocablos más especialmente dirigidos, ya que todas las palabras tienen un valor mágico, y algunas no deberían pronunciarse sino en ocasiones particulares y según un método bien estudiado, como los mantras tibetanos, por ejemplo. Rabbi Yohanan Ben Beroka insiste en la manera de pronunciar los términos sagrados tal como fueron enseñados en su origen y en la tradición iniciática. Ese teólogo judío, autor de Pirkei Avot, comenta largamente la manera de hacer uso de los vocablos y en particular del nombre de Dios, que no debe jamás ser pronunciado sino deletreado. Yod He Bau He, puesto que Jehová es una grosera deformación, ya que se trata de un nombre que es preciso enunciar y que aún leído directamente, Yeve, no corresponde más a su verdadero valor. Como nos dice el maestre, el Apocalipsis, llamado también Geloná, recordemos previamente que la palabra Apocalipsis proviene del griego antiguo, que significa revelación o desvelar algo oculto. Aunque muchas veces se asocia con el fin del mundo debido a su uso en la Biblia, en realidad su sentido original es mucho más amplio. Implica descubrir o hacer algo visible que antes estaba escondido. El maestro dice, se habla de inmediato de 7 espíritus, etc. Y nos menta lo que Juan, en el capítulo 1, versículo 4, nos señala, gracia y paz sobre vosotros, de parte de aquel que es, que ha sido y que será, lo cual es la traducción exacta de la mención hebraica, señala. Bueno, pues hay dos historiadores de religiones famosos, reconocidos, que nos hablan sobre el Apocalipsis. Quiero compartirles los enlaces en YouTube. El Apocalipsis de Juan, como lo conocemos, es uno de los más de 40 apocalipsis que se escribieron en los primeros tiempos, como lo señala Piñero, a quien debemos escuchar en esa función que él tiene, un filólogo experto en cristianismo primitivo. Luego de escuchar todo el conocimiento que tanto Piñero como Reutemann nos entregan, lo que nosotros, o para lo que nosotros es fundamental, es preguntarnos a propósito de qué el maestro nos lleva a este libro. A este libro que, de acuerdo a lo que nos dice Piñero y Reutemann, fue escrito en el año 96-97 de nuestra era, y que Juan, el apóstol, no es su autor, sino Juan, un gnóstico. Pero justamente, ¿qué señala para nosotros este texto? Y esa frase que el maestro dice, recuperar su sentido original, que es revelación. Y si nosotros pensamos un poquito, nos detenemos un poquito en nuestro peregrinaje, nosotros vemos y vivimos que lo que se nos está transmitiendo es una verdadera revelación. Vamos de encuentro en encuentro, vamos de paradoja en paradoja, vamos redescubriendo o por primera vez descubriendo aquellos misterios que se nos va revelando. Y entonces el maestre cita que las 10 Sefirot vistas como una unidad presentan una división fundamental en 2 grupos. Y esta división sería canónica en la Cábala. Esta división entre las 3 Sefirot superiores y 7 inferiores se remonta al Pirkei Rabbi Eliezer, nos dice el maestro. Y es un midrash tardío que contiene también mucho material más antiguo. Eso es lo que nos aclara nuestro amigo Gerson Scholem,
Por eso les invitamos a que, así como recurrimos para ver el misterio de la piedra angular y del arcán a nuestro amigo René Guénon, ahora pues compartamos esta meditación con nuestro amigo Scholem. Las tres Sefirot superiores, recordemos, son, porque ya lo conocemos, Keter, Joshma y Binah. Sin embargo, Scholem nos transmite una enseñanza que entraña un misterio. La fórmula prueba que el autor de esta tabla en el Bajir tenía en mente, evidentemente, a la Sefirot del libro de la creación, en el que la primera Sefira es descrita como el espíritu del Dios vivo. Alabado y glorificado sea el nombre de lo eternamente vivo. Este elogio, que en el Yetzirah se refiere claramente al Dios vivo y no a su Séfira, sufre una ligera transformación en el Bajir y se transfiere al menos, en conformidad con la construcción gramatical, a la propia Séfira. Por otra parte, la expresión filosófica el uno entre todos los unos, que ya caracterizamos como platónica, se refiere más bien al portador de la corona que a la corona misma. Hemos de plantear la pregunta del origen de las denominaciones más antiguas de la primera Séfira, tal y como las encontramos en una forma singularmente modificada. Allí se menciona el pensamiento de Dios, Mahasheva, como la esfera más oculta, pero también como el centro de lo más recóndito de los primeros 6 logoi. La idea del pensamiento o idea primordial resulta ser el punto más recóndito que puede alcanzar toda meditación y comprensión de Dios. El templo en la Jerusalén celestial, el símbolo cosmológico que el autor del Bajir tomó prestado del libro de la creación y del gran misterio, se transforma aquí en un símbolo místico. El pensamiento divino infinito que antecede e incluye a todas las cosas es el templo místico en el que todos los seres espirituales tienen su lugar. El pensamiento puro del hombre, despojado de todo contenido concreto y meditando sobre un objeto definido, sino sobre sí mismo, es conducido a través de un camino de meditación pura hasta el pensamiento divino al que se une. Si he interpretado de manera correcta las alusiones, estamos en presencia de los comienzos poco definidos de un método de meditación mística que ya no tiene necesidad del aparato de la doctrina de los eones, sino que se concentra directamente en su finalidad mística. Lo que Scholem nos está compartiendo es realmente un misterio. Si nosotros nos detenemos en nuestra meditación, él nos está señalando que la primera Séfira, es decir, Keter, no es todavía un principio. Dice un principio propiamente dicho. Aún está completamente oculta e incluso lo está sin un principio, increada e inseparable del propio Dios, cuya corona suprema representa. Y lo que él nos transmite es que realmente es el Dios vivo, el pensamiento de Dios, Mahasheva. Y Scholem dice que el propio pleroma comienza solo con la ved mística. De ahí que la segunda Séfira, Joshma, sea designada como el principio. Scholem añade, llamarás al entendimiento Binah, madre, la tercera Séfira. En el Deuteronomio 22:7 se asocia de forma similar a la madre mística y sus 7 hijos, quienes, aunque se designan así como los 7 días del festival de la Sukkot, en este contexto se corresponden indudablemente con el grupo de los 7 logoi inferiores, los días primitivos de la creación. Él nos transmite también ese misterio sobre esos 7. Se intitula Los 7 Sefirot inferiores, los miembros del hombre primordial y su simbolismo, el lugar del mal. Los 7 logoi siguientes, de los que el Bajir se ocupa en detalle, se tratan enfáticamente como si constituyeran un todo aparte. En realidad, todos los 10 reyes forman una unidad, del mismo modo que los 10 mandamientos fueron pronunciados en una sola palabra. Son también los 7 días de la semana y, de manera más específica, de la creación. Cada uno posee su propia potencia o poder con el cual cumplimenta el efecto que está dentro de su poder. Pero, sobre todo,
son las 7 formas santas de Dios, según las cuales Dios creó al hombre a su imagen, que evidentemente se relacionan con los 72 nombres de Dios y los 72 formas del árbol cósmico. En relación con estas 7 formas, siempre se mencionan los 7 miembros principales que constituyen el hombre. Aquí, los miembros del hombre terrenal se corresponden con los del hombre primordial, que son estas formas santas. El concepto de un Adán Kadmón o macro antropos en el lenguaje de Filón, que contiene en su totalidad al pleroma cabalístico de todos los eones y potencias, no se expresa todavía con claridad en el Bajir. Pero la idea básica está ciertamente presente, pues incluso los 3 logoi supremos pueden ser caracterizados, si no como miembros anatómicos del hombre primordial, sí al menos como los poderes intelectuales superiores, el pensamiento, la sabiduría y el entendimiento que actúan en él. Los miembros del hombre primordial habían sido descritos tal y como Ezequiel 1:26 lo había visto sobre el trono de la Merkabá, o como el Cantar de los Cantares lo describe en la descripción del amado. Estos 7 esferas o sefirot se representan ahora mediante una combinación o yuxtaposición del simbolismo antropológico, cosmológico, moral tomado de la Merkabá. Las 6 direcciones del espacio y su centro, el Santo Templo, se asocian a los 7 miembros del hombre terrenal y del hombre celestial. Y nosotros vamos a ver más adelante los secretos de la Merkabá. Por eso es importante, Shole. Y si tienen el librito, poder meditar sobre el capítulo completo. Realmente es maravilloso. El nombre de Yod-He-Vau-He o el tetragramatón se vincula con varias expansiones y permutaciones en tradiciones cabalísticas y místicas. En estas tradiciones se cree que las versiones extendidas de este nombre tienen diferentes significados y propósitos espirituales. Nosotros vimos esa extensión de Yod-He-Vau-He gracias a Mario Sabán. Recordarán, si mal no recuerdo, inclusive sus gráficos los pudimos compartir en el propósito 2. El maestre menciona el nombre de 12 letras y el de 42. El de 12 letras, la Cábala dice que se asocia con una expansión del tetragramatón, es decir, Yod-He-Vau-He. Este nombre está compuesto por las combinaciones posibles de las 4 letras del tetragramatón. Una forma conocida de expresarlo es repitiendo 3 veces, Yod-He-Vau-He, 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 o con diferentes vocalizaciones asociadas con las sefirot. Este nombre está relacionado con la unificación de las energías divinas. A menudo se interpreta como una representación de las 12 combinaciones posibles de las letras del tetragramatón que reflejan la interacción de las sefirot en el árbol de la vida. Estas combinaciones simbolizan el flujo de las energías divinas en el mundo físico y espiritual. Y su meditación en esta expansión de 12 letras se utiliza para buscar armonía y alineación con lo divino. Y el nombre de 42 letras, ese sí que es un encuentro desconocido para esta alma y muy, muy hermoso. La tradición cabalística dice que se vincula con la plegaria conocida como Ana B. Koach, y la secuencia de 42 letras derivadas de esta. Los cabalistas la utilizan como un poderoso canal para la conexión espiritual y la meditación. Es considerada una secuencia poderosa para la creación y transformación. Y ellos señalan que representa los 42 pasos de la creación y se vincula con los niveles del alma y la conexión entre el ser humano y el infinito. Esta oración de Ana B. Koach, fue creada por Rab Nahumya ben Hakanah entre el primer y segundo siglo y es considerada como una de las oraciones más poderosas para conectarnos con el poder de la creación, que es lo que el maestro va desarrollando en esta parte del propósito. Rab Nahumya agregó palabras a la secuencia de 42 letras y compuso una oración que en realidad es una
acrónimo para que podamos recordar estas letras y usarlas como una oración. El Anabejoag está oculto en las primeras 42 letras del libro del Génesis. Comienza con la palabra Bereshit y termina con Babohu. El llamado nombre de Dios de 42 letras, la fuente de eficacia de esta oración, se nos indica a través de su ubicación en la Biblia, en el comienzo, en la mismísima historia de la creación. El Anabejoag está compuesto por 7 líneas que están relacionadas con los 7 días de la creación, las 7 Sefirot y por supuesto los 7 días de la semana. Cada línea tiene 2 secuencias de 3 letras, 6 letras en total por línea. A excepción de la segunda línea, la cual dice Kra Satán, arranca Satán, ninguna de las secuencias tiene palabras en sí. Según el Zohar, las letras hebreas representan un código fuente de toda la realidad física. El Anabejoag, o nombre de Dios de 42 letras, es considerado como el código que fue usado para crear el proceso a través del cual ocurre la creación. Los cabalistas explican que el Anabejoag fue dado a la humanidad para ayudarnos a ser co-creadores de la realidad. Cada vez que meditamos usando la secuencia de 42 letras, tenemos el potencial para elevar nuestra conciencia, sacarla de esta realidad actual. Regresamos a la energía original incorrupta que construyó el mundo. El Anabejoag es una plegaria mística realmente, con una estructura bellamente poética que refleja un profundo simbolismo espiritual. Les vamos a compartir una traducción aproximada al español de las 7 líneas que componen esta hermosa oración. Te suplicamos, con el gran poder de tu mano, libera a aquellos que buscan tu unidad. Acepta nuestra canción, eleva y purifica nuestras almas. Por favor, oh poderoso, protege a aquellos que buscan tu divinidad como un refugio. Bendícenos, límpianos y otórganos tu misericordia. Guíanos con justicia. Querido y piadoso, atrae a tu pueblo hacia tu grandeza. Aquel que responde a los humildes, acepta nuestras súplicas y escucha nuestro clamor. Bendito es el nombre de su glorioso reino, por siempre jamás. Cada línea está asociada a una de las 7 Sefirot del árbol de la vida, desde Gesed, bondad, hasta Malkut, reino. Las primeras letras de cada palabra en hebreo codifican el nombre divino de 42 letras, que la Cábala considera una poderosa herramienta espiritual. Es una oración profundamente espiritual que puede adaptarse a diferentes prácticas dependiendo del enfoque del practicante. No hay una regla estricta y universal sobre cómo recitarla. Se puede recitar los 7 días, las 7 líneas cada día, o se puede recitar una línea por día, empezando en el día primero con Gesed, bondad, el día segundo con Gebura, fuerza, el día 3, Tiferet, armonía, el día 4, Netzat, victoria, el día 5, Hod, esplendor, el día 6, Yesod, fundamento, el día 7, Malkut, reino. Y generalmente se considera que es adecuado empezar desde el día domingo. Los cabalistas dicen que al meditar, al recitar esta oración, lo más importante es la intención, Kavaná, ya sea que se la medite, como habíamos dicho, completa, una línea por cada día. Ellos plantean que lo esencial es enfocarse en el significado profundo de las palabras y la conexión espiritual que se busca establecer. Y lo que recomiendan es lo que nosotros ya sabemos para las meditaciones. Empezar con una respiración profunda. Si se lo hace 1, 2, 3 veces. Estar visualizando el árbol sefirótico, el árbol de la vida. Si es que lo hacemos 1 por día, pues Gesed, dónde está ubicado, lo que significa, y en función de eso, pues con esa intención pura, poder recitarla. Continuemos con la lectura del propósito psicológico. Desde los inicios de la Biblia, los símbolos son designados a fin de tener a disposición las fórmulas para interpretar correctamente los textos.
que fueron compuestos sobre bases esotéricas según la manera de escribir de los iniciados de antes. El Génesis, recopilación del Bereshit de Moisés, es el nombre de toda la primera parte del Sefer, en el cual Moisés expuso los principios teogónicos, cuyos 10 primeros capítulos son de un alcance profundo, en lo que concierne a la cosmogonía establecida como sigue. Primer capítulo es el de la principiación, todo se presenta en la posibilidad de ser. Segundo capítulo es el de la distinción, donde el principio pasa de poder a acto. Tercer capítulo, el de la extracción, en el cual tiene lugar una gran oposición. Cuarto capítulo, la multiplicación divisional que aparece cuando se divide un todo en partes. Quinto capítulo, la comprensión facultativa. Sexto capítulo, la medida proporcional. Séptimo capítulo, la consumación de las cosas y el equilibrio roto. Es el universo renovable. Octavo capítulo, amontonamiento de las especies. Las cosas divididas regresan a su principio. Noveno capítulo, la restauración cimentada cuando nace un nuevo movimiento. Décimo capítulo es el poder agregativo y formador, son las fuerzas que se despliegan actuando. El Bereshit es en realidad una colección del Zohar, es el Génesis. Como casi todos los antiguos textos sagrados, puede dar lugar a numerosas interpretaciones para aquellos que ignoran la manera que tenían los antiguos sabios de componerlos. Se sabe que, primitivamente, la escritura entera no formaba más que un solo bloque, un versículo ininterrumpido, sin puntuación ni diferenciación. En cierta manera, todas las frases no formaban más que una sola palabra. Así, se afirmaba simbólicamente la unidad indivisible de la ley y el flotar constante de logos. En el capítulo Filosofía Científica, Propósito Psicológico 3, hemos examinado ya la cuestión del origen, a la luz del texto original de la Biblia, Bereshit bara Elohim het shamayim bet haaretz, que ha sido traducido incorrectamente por al comienzo Dios creó el cielo y la tierra. Debería enunciarse: en el principio emanó del Dios de dioses el elemento de arriba y el elemento de abajo. Pero esta frase pide todavía mucho estudio para asir todo su alcance. La palabra Bereshit, el principio, puede ser separada y formar Barashit, que significa Él creó 6. 6 zonas, 6 planos, 6 regiones, 6 dominios. Y el Zohar, en la sección Bereshit, atestigua que Elohim constituye el séptimo palacio, es decir, la síntesis de las otras 6 esferas de la naturaleza. La Sagrada Escritura comienza por la palabra Bereshit, con una Bet mayúscula que ya indica una relación esotérica y que puede comprenderse también por Bereshit, que significa entonces por el segundo Bet y comienzo, Reshit. La traducción sería entonces: por el segundo comienzo Elohim operó la obra de la creación, como está indicado en el Zohar, que los primeros compiladores de la Biblia no creyeron tener que consultarlo previamente. La significación de Bereshit sería pues que hubo 2 comienzos unidos juntos, ya que, como el Zohar lo explica, son 2 puntos, uno oculto, el otro visible y conocido. No existe separación entre ellos, por lo cual se hace mención del singular Reshit. Recordemos que bara puede decir creó en lenguaje corriente, pero con un alcance mucho más profundo, sobre todo si se analiza la creación bajo el ángulo del sello de Salomón. El Zohar aún indica que la creación era primeramente cerrada por la palabra bara y fue abierta y fecundada por la palabra Iber, principio sagrado sobre el cual reposa el mundo. La palabra bara hace alusión sobre todo a la acción de romper el silencio. Bar, hablar o explicar, y significa formar, modelar, dar una nueva forma utilizando un elemento preexistente. Los intérpretes modernos han dado el sentido de crear ex nihilo, refiriéndose a la traducción de la versión de los 70, que dan al término bara por recipiente, por epoisé, él hizo. A la luz científica actual, podemos comprender que en el estado de equilibrio primitivo absoluto ha debido surgir un elemento que ha resplandecido, rompiendo ese equilibrio, siguiendo un proceso determinado, siguiendo, pues, ciertas necesidades ineluctables, es decir, propagación de una onda que se ensancha en olas concéntricas.
El aflujo divino, la Shekinah, se transmite al organismo universal como a través de arterias por intermedio de las Sefirot, chakras en el sistema yoga. El término bar es igual a enseñanza. Nashkot bar, abrazar la enseñanza, y es igualmente sinónimo de sabiduría. En hebreo, bar es el hijo. Así, bar Abbas quiere decir hijo de Dios, en el sentido de dedicado a Dios, como en sánscrito, brahmacharya. El Zohar, recordemos, en hebreo significa esplendor o resplandor. Su nombre refleja el propósito espiritual y místico de este texto fundamental de la Cábala: iluminar los secretos divinos y revelar las profundidades del universo y de lo divino. Profundicemos un poco nuestro conocimiento sobre este libro extraordinario. En la tradición mística judía, Zohar representa la luz divina que emana desde los niveles más altos de lo espiritual. Es la luz que, según el relato del Génesis, existió al principio de la creación, antes de la creación del sol y las estrellas. Esta palabra Zohar aparece en algunos contextos bíblicos, como en Ezequiel 8:2, donde se describe el resplandor como algo brillante y sagrado. Este uso refuerza la conexión entre el nombre del texto y la luz divina que busca revelar. En el contexto cabalístico, el Zohar no solo alude al resplandor de la luz física, sino también al resplandor interno de la verdad y el conocimiento. Su propósito es revelar aspectos ocultos de la Torá, mostrando que cada palabra y letra de la Escritura tiene múltiples niveles de significado, desde lo literal hasta lo espiritual. Las 3 letras del Zohar, Zayin, He, Resh, forman un término que describe el resplandor o el brillo divino que ilumina los secretos de la creación y la Torá. La primera letra de la palabra Zohar es Zayin. Esta letra tiene su propio simbolismo místico en la Cábala. Representa un arma o una herramienta, simbolizando la lucha espiritual y la capacidad de avanzar y transformar. También está asociada con el Sabbat, sábado, el día de descanso y de conexión con lo divino, lo que refleja el equilibrio entre la acción y la contemplación. La obra nos lleva al Zohar, que es el libro de la luz, del esplendor, y que pretende, como nos dicen los cabalistas, iluminar los secretos divinos y revelar las profundidades del universo y de lo divino. Por ello dedica el maestro una especial atención a la palabra Bereshit, la primera palabra de la Torá, que se traduce comúnmente en el principio, como él señala. Es fuente de una riqueza simbólica y mística increíble, y contiene múltiples capas de significado y análisis a través de las letras hebreas. Todo esto nos dice el maestro. Nosotros ya sabemos que la palabra principio tiene una connotación temporal y concreta. El inicio se refiere al comienzo temporal o secuencial de una acción, un evento, un proceso, una idea. Por ejemplo, el principio de una historia, el principio de una carrera, o el inicio del universo desde una perspectiva científica, como el Big Bang. Aquí el término se relaciona con un momento inicial. El otro del cual nos está hablando el maestro en el principio es eterno y apunta a lo esencial o absoluto, al fundamento, a lo superior, fundamento supremo, relacionado con lo divino o lo trascendental. Entonces, el principio puede referirse a Dios como el origen eterno de todo o el fundamento último del ser. En la tradición mística judía, Zohar representa la luz divina que emana desde los niveles más ocultos de lo espiritual. Es la luz que, según el relato del Génesis, existió al principio de la creación, antes de la creación del sol y las estrellas. Esto que se nos comenta es esencial. Por eso parecería ser que es importante que leamos al Génesis, capítulo 1, del 1 al 5, para tomar conciencia de que de lo primero que se habla es precisamente de la luz, la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios
la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Aquello que nos transmitió Sabán y que nosotros meditamos en el propósito 2, ahora cobra un nuevo sentido. De igual manera, nos están señalando que la palabra sojar aparece en unos contextos bíblicos, como en Ezequiel 8:2, donde se describe el resplandor, es decir, la luz, como algo brillante y sagrado. Escuchemos lo que nos dice Ezequiel, quien describe su visión. Dice, y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Ingresemos entonces al Zohar como nos plantea el maestre, comprendiendo que en el Zohar gran parte del comentario sobre el libro del Génesis, Bereshit en hebreo, explora los significados místicos y ocultos de esta palabra y del acto de la creación. Hay profundos análisis que desglosan cada letra de Bereshit, viéndolas como claves simbólicas para entender la estructura del universo y las relaciones entre el mundo espiritual y el físico. Además, se enfoca en conceptos como la emanación divina, la Sefirot, y la conexión del creador con la creación. Así, se trata de desentrañar múltiples significados místicos de la palabra Bereshit. Según el texto cabalístico, cada letra y combinación de letras de Bereshit esconde profundos misterios sobre la creación del universo. La palabra bara es crucial en el acto de la creación descrito en el Génesis. Se traduce como creó y aparece en el versículo inicial. Todo esto nos dice el maestro Bereshit bara Elohim. Entre paréntesis, en el principio creó Dios. Sin embargo, su significado místico profundo va mucho más allá de una mera acción. El propósito toma este versículo inicial para conducirnos a las claves simbólicas, para entender la estructura del universo y las relaciones entre el mundo espiritual y el físico. Podemos decir que ese es el propósito para nuestra alma, alcanzar esa comprensión, ser partícipe de esa emanación. Detengámonos en aquellos aspectos que el maestro nos transmite. Para ello vayamos primero a esta frase. Se interpreta Bereshit como una clave para comprender cómo el infinito Ein Sof emanó las Sefirot, atributos divinos que estructuran todo lo existente, la relación entre el creador y la creación. La palabra misma se analiza para revelar esta conexión a través de un juego de palabras. Es un enigma lleno de significado en la mística judía, y cada letra de esta palabra tiene un simbolismo profundo que se conecta con conceptos espirituales y cósmicos. Así, el Zohar describe Bereshit como una síntesis de toda la creación, donde cada letra juega un papel esencial en el acto creador. Desde la Bet inicial, tiene un simbolismo único. Podemos analizar el significado de cada letra. Bet es la primera letra de Bereshit. Su forma es cerrada en todos los lados, excepto hacia adelante, lo que simboliza que el pasado está oculto y debemos mirar hacia el futuro. En la mística, la Bet representa la casa o el hogar, simbolizando el mundo como la casa que Dios creó para la humanidad. Sugiere bendición, ya que la Bet inicia palabras como brajá, bendición, y también dualidad como luz, tiniebla, cielo, tierra, cuerpo, alma, noche, día. Resh simboliza la cabeza, el principio y el liderazgo, pero también implica humildad. En un nivel espiritual invita a la humildad y a recordar desde la conciencia de que toda creación tiene su origen en lo divino. Aleph. Los místicos destacan su presencia ya que el texto bíblico inicia con la segunda letra del alfabeto Bet y no con Aleph, simbolizando que hay un misterio previo al principio que no puede comprenderse completamente. Shin representa el fuego divino, la energía transformadora y el equilibrio entre las fuerzas creativas y destructivas del universo. Es una letra de transformación y equilibrio entre las energías creadoras y destructoras. Yud representa la chispa divina y la esencia espiritual que se encuentra en todo, incluso en las cosas más pequeñas. Es la letra más pequeña del alfabeto. Tau simboliza la plenitud y la totalidad, conectando el principio Bet con el fin Tau.
es la última letra del alfabeto. Bereshit también está profundamente conectada con otras palabras y conceptos en la mística del Zohar y la Cábala. Bara significa creó y está contenida en Bereshit. Esto subraya el acto creador divino, la manifestación del cosmos desde un estado de potencialidad. Shit significa 6, refiriéndose tanto a los 6 días de la creación como a las 6 direcciones del espacio: norte, sur, este, oeste, arriba, abajo. Representa la estructura del universo físico. Rosh significa cabeza o principio. Esto conecta con la idea de que Bereshit es el comienzo de toda la existencia y también con el liderazgo divino como fuente. Bayit significa casa y está implícita en la primera letra Bet, simbolizando el mundo como un hogar creado para la humanidad. Shir, que significa canción, algunos comentaristas ven la creación como un canto divino, una expresión armoniosa que da forma a la realidad. Eshet, relacionada con esposa o mujer. Esto se conecta con las interpretaciones que ven en Bereshit una alusión a la unión divina entre lo masculino y lo femenino como principios de la creación. En su conjunto, Bereshit es interpretada por el Zohar, por los cabalistas, como un microcosmos del acto creador. Sus letras, su estructura evocan ideas de unidad, de equilibrio, de transformación y conexión entre lo divino y lo material. Alude a la sabiduría oculta que guía la creación y puede dividirse en varias combinaciones como señal maestre que revelan significados ocultos y secretos del cosmos. También el Zohar analiza cómo Bereshit refleja el comienzo del tiempo y la introducción de un orden cósmico, marcando el inicio de la dualidad entre luz, oscuridad, bien y mal, todas las dualidades. Veamos esas palabras en las que se puede descomponer Bereshit. Barashit creó 6. Alude a las 6 dimensiones del espacio creadas por Dios. Se refiere a los 6 días de la creación o las 6 direcciones del espacio: norte, sureste, oeste, arriba y abajo. Rosh Bayit, la cabeza de la casa, conectando a Dios como el arquitecto del universo. Brit Esh, pacto de fuego, refiriéndose al pacto divino que sustenta la creación. Barashet creó fundamentos o bases, aludiendo a los pilares de la creación. Vamos al secreto de la segunda palabra, Bara. En la Cábala, la palabra Bara, que significa creó, se interpreta como un término cargado de simbolismo profundo que describe el proceso divino de traer la existencia sin usar materia preexistente. Este concepto es central en la mística judía, ya que refleja tanto el poder divino como el propósito y la estructura del cosmos. Indica un acto único de creación, algo que solo Dios puede realizar, lo que destaca la idea de que la creación misma es un acto completamente divino, fuera de las capacidades humanas. Esta acción demuestra que toda la existencia está impregnada de la energía divina. La teología judía diferencia claramente la palabra bara de otras palabras como asaj, que significa hacer, o yatzar, formar, que implican transformar la materia existente. Bara, en cambio, se refiere a la creación desde la nada. Recordemos a Insop. Y Bara también se revela por las letras que la componen. Veamos. Representa el inicio de algo nuevo. También simboliza una casa, destacando que la creación es un espacio donde lo divino y lo terrenal pueden habitar juntos. Representa la dualidad, cielo y tierra, espiritual y material. Resh, asociada con el liderazgo, la cabeza y el principio. En este contexto sugiere que Dios lidera y dirige el proceso creativo. La Resh subraya que la creación es un proceso intencionado, guiado por un propósito divino. Aleph, la chispa divina, el principio de todo, que conecta la creación con el infinito, aunque es la última letra en la palabra, simboliza la unión con el infinito divino. La Aleph representa el misterio inefable de Dios, incluso en la acción más concreta de crear. Según la Cábala, Bara no es solo una acción, sino un concepto que engloba la singularidad y la magnificencia del acto creador divino. Refleja la estructura tripartita de la creación, las 3 dimensiones del acto creador.
Esto resalta la conexión entre la energía, la palabra y la acción en el proceso creador, refiriéndose a los tres Sefirot superiores: el pensamiento divino, Hoshmak o sabiduría, la palabra divina, la expresión del pensamiento en palabras, Binah o comprensión, y la acción divina, la manifestación en el mundo físico, Malkut o el reino. Desde una perspectiva mística, Bara puede formar combinaciones con otras palabras para ofrecer interpretaciones adicionales, como Berit, que significa pacto, sugiriendo que la creación no es solo un acto momentáneo, sino un compromiso continuo entre lo divino y la creación, un pacto entre Dios y el universo. Y otra palabra, Braja, bendición. Bueno, vayamos a los secretos de la tercera, Elohim. Elohim, la palabra Elohim, que efectivamente tiene una forma plural debido a la terminación in. Esto ha llevado a algunos a interpretarla como dioses en ciertos contextos. Sin embargo, en el judaísmo y especialmente en la Cábala y el Zohar, Elohim tiene un significado mucho más profundo y específico que no sugiere múltiples deidades, sino que refleja la pluralidad de atributos y emanaciones divinas, Sefirot, dentro de la unidad de Dios. La aparente pluralidad de Elohim destaca la idea de que todas las fuerzas del universo, visibles e invisibles, están unificadas en su origen divino. De esta manera, Elohim subraya la unidad dentro de la diversidad. Así, en el relato de la creación, en el Génesis, el uso de Elohim destaca cómo Dios opera a través de múltiples dimensiones para manifestar el universo. El plural indica la interacción de las fuerzas divinas necesarias para el acto creador. Elohim está vinculado a la Séfira Gebura, fuerza o juicio. Representa el aspecto de Dios que regula y estructura el mundo, en contraste con el aspecto de gracia y misericordia asociado a otro nombre divino, Yod-He-Vau-He. La Cábala señala la dualidad justicia-misericordia. Elohim representa la justicia divina, mientras que el nombre Yod-He-Vau-He, el tetragramatón, representa la misericordia. Estos dos nombres complementan la obra divina, mostrando equilibrio y armonía en las acciones de Dios. Nos estamos adentrando en el mundo cabalístico y todos estos elementos nos tienen que llevar a meditar sobre un conocimiento que para muchos de nosotros es totalmente nuevo. La Cábala amerita que nos preguntemos sobre el tetragramatón. Nos acaban de decir que Yod-He-Vau-He representa la misericordia, mientras que Elohim representa la justicia divina. En la tradición judía, este tetragramatón Yod-He-Vau-He, compuesto por estas 4 letras, se considera el nombre más sagrado y esencial de Dios, ciertamente. Sin embargo, en la Cábala y el Zohar, este nombre es solo una manifestación de una realidad divina más allá de toda comprensión humana. Por ello, aunque es el nombre por excelencia, no se considera que represente la totalidad de lo divino. La Cábala nos dice sobre el tetragramatón que es el nombre más sagrado de Dios, pero incluso este nombre, nos dice, apunta a una realidad divina que trasciende todos los conceptos y nombres. Profundicemos en las 4 letras sagradas del tetragramatón, como hemos hecho con las otras 3, cuya profundidad simbólica es central en la Cábala. Cada letra tiene un significado místico de muchísimas de las palabras, obviamente, de la Torá, y revelan aspectos de lo divino y su relación con la creación y con la espiritualidad. Vayamos a ello. Yud es la letra más pequeña del alfabeto hebreo, representando la chispa inicial de creación. Es un símbolo de lo infinito contenido en lo diminuto, mostrando que todo lo creado comenzó con una idea o esencia divina condensada. En la Cábala, el Yud está asociado con la Séfira de Hoshman, sabiduría, que es la etapa primaria del pensamiento divino. He representa la revelación y la expansión de esa chispa inicial.
Su forma abierta sugiere apertura y manifestación divina en el mundo. Está asociada con la Séfira divina, entendimiento, que transforma la sabiduría en un concepto más tangible y organizado. Bau es una letra en forma de línea vertical que conecta los mundos superiores, lo divino con los inferiores, la creación. Simboliza el flujo de energía divina entre el cielo y la tierra. En el contexto de la Sefirot se relaciona con Tiferet, armonía, representando el equilibrio entre las fuerzas creativas y receptivas. G final. Al igual que la primera G, esta letra también simboliza la manifestación, pero en su forma final representa la realización completa del proceso creativo. Es el cierre perfecto del ciclo de la creación. Está asociada con la Séfira de Malkut, reino, que es la manifestación completa del propósito divino en el mundo físico. Con todas estas enseñanzas, nosotros podemos ver que el tetragramatón, su conjunto representa el flujo continuo de la energía divina. Como dice la Cábala, es energía divina desde el pensamiento inicial Yud, pasando por la comprensión y expansión G, a través del canal que conecta todo, Bau, y finalmente llegando a su manifestación completa con su segunda G o G final. Este ciclo, ¿qué nos muestra? Nos muestra cómo lo infinito, Ein Sof, interactúa con lo finito. Meditemos como nos pide el maestre sobre cómo las letras del tetragramatón se relacionan con otras palabras o nombres divinos y cómo conectan con el árbol de la vida en la Cábala. Las letras del tetragramatón no solo se vinculan entre sí, sino también con otros nombres sagrados de Dios, cada uno representando diferentes aspectos de lo divino. Con Eyeg, Asher e Heyeg, este nombre traducido como yo soy el que soy, aparece en Éxodo 3:14. Las letras de Eyeg resuenan con las del tetragramatón, especialmente en el aspecto de la G, que indica revelación y manifestación. Con Adonai pronunciado en lugar del tetragramatón durante la oración, está relacionado con el nombre sagrado a través de la Séfira de Malkut, reino, que representa la manifestación divina en el mundo físico, el rol que desempeña la segunda G. Con El Shaddai, este nombre destaca el aspecto de suficiencia y protección divina. La letra Yud del tetragramatón es clave en esta conexión, ya que simboliza la chispa esencial de toda existencia anidada en las dimensiones protectoras del nombre Shaddai. Con Elohim, este nombre enfatiza la pluralidad dentro de la unidad divina. La letra Bau, que significa conexión, refleja cómo Elohim unifica las distintas emanaciones divinas en un único propósito. Veamos ahora la conexión de las letras con el árbol de la vida. En la Cábala, el tetragramatón se asocia con la Sefirot, las 10 emanaciones divinas que componen el árbol de la vida. Cada letra del nombre divino tiene correspondencias específicas. Yud, Hoshmat, sabiduría, representa el punto inicial de la creación donde surge la chispa divina antes de expandirse. Es la semilla de toda la existencia. G, Binah, entendimiento, expande y estructura la sabiduría inicial. En el árbol de la vida, Binah es el útero donde las ideas se desarrollan. Bau, Tiferet, armonía, conecta las céfiros superiores, Hoshma y Binah, con las inferiores. Representa el eje central que une lo celestial con lo terrenal. G final, Malkut, reino, es la última céfira donde el flujo de energía divina se manifiesta plenamente en la realidad física. Es el mundo tangible donde la divinidad se hace accesible. En conjunto, el tetragramatón simboliza el flujo constante de energía desde lo divino no manifestado, Yud, hasta la manifestación completa en el mundo físico, Malkut. Esto no solo refleja cómo Dios actúa en la creación, sino también cómo la humanidad puede conectar con lo divino, ascendiendo y descendiendo por el árbol de la vida. La Cábala nos enseña que todo está conectado, como todas las tradiciones. Las energías fluyen entre todas las Sefirot y cualquier conexión aparente con una letra particular también abarca su impacto en otras áreas del árbol. Ahora es fundamental que recordemos algo que nos dijo Sholem sobre el pensamiento, la Mahasheva.
que estaría en Keter, ese Dios vivo. Y efectivamente en la Cábala, si volvemos a ver el árbol de la vida, ese puntito que forma la Yud, que es efectivamente como una comita, estaría ahí en Keter. De eso no debemos olvidarnos. Tenemos elementos suficientes como para meditar y acercarnos cada vez más a la comprensión de lo que el maestro nos está enseñando, nos está transmitiendo. Volvamos al propósito. Es en el simbolismo, sobre todo, que se encuentra el conjunto de valores esotéricos expresados en gráficas, como por ejemplo, en uno de los más célebres sellos que está en la base de todo ocultismo, el sello de Salomón, que es esa estrella de David con dos triángulos entrelazados, uno apuntando hacia arriba y el otro hacia abajo, principio de arriba y principio de abajo, el cielo y la tierra, Hashamayim y Haaretz. Es la estrella de 6 ramas que representa el universo y sus dos ternarios, planos, divino, astral, material y cuerpos, físico, alma, espíritu, los cuales son el elemento de involución del macrocosmo, triángulo con la punta hacia abajo, y el principio de evolución del microcosmos, triángulo con la punta hacia arriba, y por medio de los cuales la esencia divina se desata de su fuente para recorrer su ciclo antes de reintegrarse en el absoluto. Ese emblema explica las palabras de Hermes en la tabla de Esmeralda cuando dice: Él sube de la tierra al cielo y de inmediato desciende a la tierra y recibe la fuerza de las cosas superiores e inferiores. Ese símbolo representa además las virtudes de poder y gloria asprejados en los círculos generadores. Son los eons, en griego, en los siglos de los siglos. Del versículo oculto del Pater de San Juan que recitan los sacerdotes ortodoxos, es en cierta forma la perfección del universo en la obra mística de los 6 días, explicado desde el comienzo de la Biblia, mientras que la palabra vara quiere decir 6, al mismo tiempo que crear, lo cual es muy significativo. De ese modo ya toda la creación es mencionada por el sello, creación tanto mental como material. Por otra parte, se asigna al mundo, siempre en el primer versículo del Génesis, el alto y el bajo, aquello que fue erróneamente traducido por el cielo y la tierra. Jeroglífico del mundo, en el sello de Salomón se descubren las 7 luces en el misterio de los 7 días, ya que los 6 puntos de la estrella representan los 6 días de la actividad divina y el centro de la estrella, donde se mantiene el elemento iniciático, representa la 7ª etapa, aquella sobre la cual reposa la naturaleza y que Dios ha escogido para santificar su nombre adorable. Es como un yentran, una especie de mandala, un objeto de concentración, el cual se usa frecuentemente tanto en magia ceremonial como en la confección de talismanes y pántanos. Muchos israelitas continúan usándolo alrededor del cuello, fijado a una cadenita. Es el Shaddai, que se encuentra también en numerosas estancias judías. El Shaddai, que debería escribirse cabalísticamente Sadai a fin de resaltar las letras claves, equivale a los 3 nombres compuestos por el nombre divino. Es un poco como el Shem HaMephorash, que corresponde a los 3 séfiras principales, Keter, Joshma, Binah. Ese gran nombre, como dicen los cabalistas, se compone de 3 palabras, Yeve, Elonou, Yeve. Los Shem HaMephorash son los 72 nombres de Dios que fueron extraídos del Éxodo y que corresponden a 9 por 8. A las 9 jerarquías celestes semejantes a los 72 atributos de Dios, extraído del libro de los Salmos, por el mismo procedimiento y del cual se componen los nombres de los 72 ángeles que ocupan los 72 grados de la escala de Jacob. Es el emblema de la fuerza, de la plenitud y de la universalidad del fuego celeste y de la luz increada, la cual anima y fecunda todo el espacio. En griego será el heptonmekontadiogramatón. Oh, qué difícil. Shem HaMephorash significa la palabra está bien pronunciada, y era la respuesta de los asistentes cuando el sacerdote judío
habla según las reglas de la Santa Cábala, enunciando correctamente el nombre divino de Yod-Heh-Vau-Heh. Es en ese mismo orden de ideas que la Iglesia Católica anima a sus fieles a usar el escapulario. Ese pequeño trabajo de tela representa los vestidos del religioso, reducidos y destinados a los laicos afiliados a una orden religiosa que continúan viviendo en la mundanidad. Más tarde, se ha vulgarizado para todas las personas. Esos dos pedacitos de tela unidos uno al otro por pequeños cordones pasados alrededor del cuello reposan uno sobre el pecho y el otro sobre la espalda, en la misma forma que los talismanes o los sellos de los cuales se arman los oficiantes de la magia contra los choques de regreso posibles durante sus operaciones. Al mismo título que la estrella de David llevada al cuello por los judíos, o los amuletos de ciertas tribus, o los fetiches de los brujos, el uso de medallas y escapularios tienen razones profundas que los dignatarios de la Iglesia no ignoran. El culto de reliquias e imágenes se puso en uso en el 788. Se relaciona con el viejo totemismo, del cual hemos tenido ya la ocasión de constatar su valor particular y su alto interés. Esas representaciones talismánicas tienen el poder de concentrar los efluvios divinos como un imán de la Shekinah, palabra hebrea a menudo traducida por estancia, pero que en realidad es la gracia. La Shekinah designa a la divinidad como asistente de los hombres por su gracia y su presencia saludable, por la unidad del Santo bendito y de su Shekinah. Esa esencia divina es el equivalente del Deva de los hindúes. La Shekinah es el soplo, el espíritu, la inmanencia de Dios en el universo y es aún considerada por muchos como entidad. A veces se le llama fuente de vida, ya que es por ese canal que el hombre se mantiene en contacto con el mundo divino. La Shekinah es el lazo, Kesher, vivificador. Ella se presenta en los cuatro mundos, Atzilut, Briah, Yetzirah, Asiah. Es el vestido precioso y resplandeciente que se manifiesta por los Séfiros, un poco como la Shakti en el yoga, que debe recorrer las 6 etapas, los 6 planos del árbol sefirótico en Cábala o los 6 grados simbolizados por los chakras en yoga, que son los 6 grados iniciáticos antes de alcanzar la maestría, 7º grado. Bueno, pues vayamos al sello de Salomón. El sello de Salomón, también conocido como la estrella de David, es un símbolo que a menudo se asocia con esta idea de unidad y equilibrio, expresada en la frase principio de arriba y principio de abajo, el cielo y la tierra, Hashamayim y Haaretz. Sus dos triángulos entrelazados representan la idea de la unidad y la correspondencia entre lo celestial y lo terrenal, lo divino y lo humano, la unión de lo superior y lo inferior, lo espiritual y lo material. Esta idea se encuentra en varias tradiciones, incluida la mística judía, donde se enfatiza la interconexión de todos los niveles de existencia. En este contexto, el sello de Salomón simboliza la armonía entre el cielo y la tierra, reflejando la frase que menciona el maestro. Además, en la tradición cabalística, esta correspondencia entre abajo y arriba se relaciona con el principio de que lo que ocurre en los planos superiores tiene un reflejo en los planos inferiores y viceversa. Es una forma de expresar la idea de que todo está conectado y que el universo opera como un todo integrado. Estamos en el mundo de la Cábala. Nosotros debemos recalcar que el sello de Salomón, al igual que el árbol sefirótico, lo que nos está mostrando, lo que nos está enseñando es que todo está interconectado. Lo de arriba, lo de abajo, lo mental, lo material, etc. Y realmente los dos triángulos, y esto es importante que nosotros lo veamos, sí representan fuerzas opuestas, pero complementarias, como el masculino y el femenino, el fuego y el agua, o el cielo y la tierra. Estas fuerzas no están en conflicto, trabajan juntas para mantener el equilibrio en el universo. Una enseñanza fundamental de la Cábala, y que es una vieja enseñanza que ya la vimos nosotros en el Kibalión, es como es arriba, es abajo. Esto significa que las acciones en el mundo físico tienen un impacto en los planos espirituales y viceversa.
Entonces el sello de Salomón simboliza esta interconexión y la responsabilidad que tenemos nosotros los seres humanos de actuar con conciencia. Tradicionalmente el sello de Salomón también se ha considerado, como señala la obra, un amuleto de protección, pero también un símbolo de sabiduría. Se dice que el rey Salomón lo utilizaba para comunicarse con los mundos espirituales y para gobernar con justicia y equilibrio. Bueno, ustedes vieron el sello de Salomón y también un anillo que en la tradición cabalística se dice pues que era el anillo del rey Salomón. Pero eso va al plano de la leyenda, más es importante también conocerlo. Recordemos que el árbol de la vida, el árbol sefirótico, es uno de los símbolos más importantes de la Cábala. Representa la estructura del universo y la conexión entre lo divino y lo humano. Mas el sello de Salomón también se considera una representación geométrica de esta conexión. Preguntémonos cómo se establece esta conexión y vayamos a esta enseñanza. El sello de Salomón, compuesto por 2 triángulos entrelazados, refleja la idea de equilibrio y unidad. Cada triángulo representa fuerzas opuestas y complementarias. El triángulo apuntando hacia arriba simboliza lo espiritual, lo divino, o las aspiraciones humanas hacia lo celestial, lo masculino en algunos contextos. El triángulo apuntando hacia abajo representa lo terrenal, lo físico, o la manifestación divina en el mundo material, lo femenino en algunos contextos. Juntos, estos triángulos crean un hexagrama que simboliza la integración y el equilibrio entre ambos mundos. Ahora veamos cómo se conecta esto con las 3 columnas. Meditemos en el árbol de la vida. La columna de la derecha representa la misericordia, Gesed, energía expansiva y creativa asociada con la compasión y la generosidad. La columna de la izquierda representa el rigor, Geburah, energía restrictiva y disciplinada que pone límites necesarios para el orden. La columna central representa el equilibrio, Tiferet, que armoniza las fuerzas opuestas de las columnas derecha e izquierda, creando estabilidad y equilibrio. Ahora meditemos sobre la relación entre el sello de Salomón y las 3 columnas. El triángulo apuntando hacia arriba. Podemos asociarlo con la columna derecha, misericordia, que representa la energía ascendente, expansiva y creativa. Este es el impulso hacia lo superior, hacia lo espiritual. El triángulo apuntando hacia abajo. Podemos vincularlo con la columna izquierda, rigor, que dirige la energía hacia lo terrenal, estableciendo límites y manifestando lo divino en el mundo físico. El hexagrama completo, es decir, la figura resultante de los triángulos entrelazados, simboliza la columna central del árbol de la vida, que es el equilibrio, Tiferet. Este equilibrio integra las fuerzas opuestas, misericordia y rigor, para mantener la armonía universal. En resumen, el sello de Salomón puede interpretarse como una representación geométrica de las 3 columnas del árbol sefirótico. Los triángulos reflejan las energías opuestas y su intersección y unidad representan el equilibrio que las armoniza. Otras vinculaciones que en nuestra búsqueda de la verdad son muy importantes. Así es que en esa cábala profunda nos entregan unas enseñanzas que realmente nos llevan a una meditación más profunda. El hexagrama, aunque a menudo se lo confunde con la estrella de David, nos dicen los cabalistas, tiene un significado más esotérico. Representa la unión de los opuestos, como hemos visto, y la armonía entre el cielo y la tierra. Pero hay algo que ellos también dicen, que representa la piedra filosofal de los alquimistas. En la tradición cabalística, este sello de Salomón se vincula con la búsqueda de la piedra filosofal, puesto que esa piedra filosofal es un símbolo de transformación espiritual y de perfección. Por lo tanto, está ligado a la búsqueda de la tradición alquímica. El Adam Kadmon, descrito como el hombre primordial, o el primer nivel de emanación divina desde la Ein Sof, la luz infinita,
Es una representación simbólica del plan divino de la creación. Y su estructura está íntimamente ligada con el árbol de la vida, como nos dice Scholem, como nos transmiten Scholem y la Sefirot. Y por tanto, con el sello de Salomón, nosotros hemos visto cómo es esa conexión entre árbol de la vida y sello de Salomón. Y escuchemos con atención, meditemos sobre lo que nos dice la Cábala respecto a cómo está en ese sello de Salomón, en esa representación geométrica, el Adam Kadmon, el hombre primordial. Dice, sus dos triángulos entrelazados puede interpretarse como una representación geométrica del equilibrio y la interconexión que caracteriza al Adam Kadmon. Este último es visto como un modelo cósmico que contiene en sí mismo las emanaciones divinas, desde las más elevadas, Keter, hasta las más bajas, Malkut. Los triángulos del sello de Salomón reflejan esta dualidad y a la vez unidad, lo superior y lo inferior, lo espiritual y lo material. Según la interpretación cabalística, que ya lo vimos con Scholem, las 7 sefirot inferiores, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzat, Hod y Yesod y Malkut, representan los aspectos más manifestados del Adam Kadmon, que se asocian con el cuerpo en un sentido simbólico. Nos dicen que estas sefirot son las estructuras y sostienen el universo material y espiritual. Y recordemos lo que nos transmitió Mario Sabán. Hay total coherencia, él es un cabalista. Y fíjense, así la columna de la misericordia, Gesed, y del rigor, Geburah, pueden verse como los brazos que equilibran la expansión y la restricción. Por tanto, nosotros podemos decir que en el sello de Salomón, el triángulo superior, misericordia, y el triángulo inferior, rigor, serían los brazos del Adam Kadmon. Y Tiferet, la belleza en el centro, es el corazón que armoniza todas las fuerzas. En el sello de Salomón sería el punto central. Y eso del fundamento es el pilar que conecta las energías superiores con Malkut, la tierra, o manifestación final. Bueno, escuchémosle nuevamente a Scholem. Gerson Scholem, un destacado estudioso de la Cábala y que integró Éranos, como lo habíamos comentado, enfatizó cómo el Adam Kadmon es una figura clave para entender la estructura del universo, según la Cábala. Al describir las 7 sefirot inferiores como el cuerpo del Adam Kadmon, Scholem subraya la idea de que estas sefirot no solo son principios abstractos, sino también órganos simbólicos que permiten la interacción entre lo divino y lo humano. En este contexto, el sello de Salomón puede verse como un símbolo que engloba esta estructura, la unión de lo superior, las 3 sefirot superiores, con lo inferior, las 7 sefirot inferiores, reflejando la totalidad del Adam Kadmon. Recordemos el pasaje de Ezequiel 8:2 y la visión del esplendor. Sus visiones tienen un aire profundamente simbólico que resuena con la figura del hombre primordial o Adam Kadmon en la tradición cabalística. El profeta describe una visión de un ser radiante donde el brillo o esplendor, como el de metal refulgente o fuego, esta descripción puede interpretarse como una representación simbólica de la presencia divina manifestada de forma trascendental. Desde la perspectiva de la Cábala, el Adam Kadmon es el primer modelo divino de la creación que contiene dentro de sí todo lo que se desplegará en el universo, tanto espiritual como físico. La luz y el esplendor mencionados en el texto bíblico son interpretados en la Cábala como la emanación de la luz infinita Ein Sof, o a través del Adam Kadmon. Hablan de luz. Nosotros conocemos que en hebreo la palabra luz se escribe con Aleph, Bau y Resh y se pronuncia Or o Ahor. Este término es profundamente simbólico en la Cábala, ya que la luz representa la manifestación de lo divino, la emanación de la Ein Sof, la infinitud, y es un tema central en el Zohar. El maestro nos ha llevado al relato de la creación, relato en el cual la luz juega un papel central. De acuerdo a la Cábala,
Así en el Zohar nos dice que la primera acción creadora de Dios fue decir, sea la luz. Génesis 1:3. Esta luz primordial no es solo física, sino una emanación espiritual que permea toda la realidad. ¿A qué nos lleva esto? Justamente a esa conexión con la luz infinita, que la Cábala le llama Or Ein Sof, que es uno de los pilares más sublimes de la Cábala, y la visión que tenemos de que todo lo creado está impregnado de esa luz divina. Por lo tanto, en nuestra alma también. La interconexión de toda la existencia y refuerza la idea de que cada cosa en esencia es una manifestación de lo divino. Por ello el Zohar también habla de cómo la luz divina se refleja en el alma del ser humano, especialmente en el nivel superior del alma, llamado Neshama. ¿Recuerdan lo que nos dijo Mario Sabán? El ser humano como microcosmos del universo puede recibir y reflejar esta luz divina a través de sus actos y su conexión espiritual. Para los cabalistas, y nosotros lo somos, la búsqueda espiritual consiste en elevarse a través de las capas de existencia, acercándose a la fuente de esta luz infinita y dejándola brillar en nuestra vida diaria. La Cábala enseña que esta luz no desapareció tras la creación, sigue permeando el universo, aunque muchas veces está oculta por lo que los cabalistas llaman el Tzimtzum o contracción divina. Este proceso de ocultamiento fue necesario para que la Ein Sof pudiera hacer espacio para la creación. Nosotros vimos ese mecanismo de Abir en Aor, ese Abir que pierde el Yud, pero al mismo tiempo dejó trazas de luz divina en todo lo que existe. Estas trazas son las chispas divinas que los cabalistas buscan redimir a través de sus acciones conscientes y espirituales. ¿Y qué significa para nosotros todo aquello? ¿Qué significa aquello de que al mismo tiempo dejó trazos de luz divina en todo lo que existe? Esas trazas que son las chispas divinas, los cabalistas buscamos redimir a través de nuestras acciones conscientes y espirituales. Ya hemos visto a través de otras tradiciones que cada alma humana lleva una chispa de esta luz original. Esto significa que al vivir con intención, con amor, contribuimos a revelar esa luz en el mundo y a reconectar con la fuente infinita. Percibimos algo muy profundo, una conexión espiritual que trasciende las palabras. Por ello nos preguntamos, ¿cómo las emanaciones de luz infinita pueden impactar en nuestra vida diaria? La Cábala nos enseña varias maneras en las que esta luz divina se integra, tanto en la espiritualidad como en la cotidianidad. Veamos a qué se refiere. Los cabalistas meditan en las Sefirot, que son las emanaciones divinas del árbol de la vida, para alinearse con diferentes aspectos de la luz divina. Por ejemplo, meditar en Tiferet, belleza, puede ayudar a encontrar equilibrio y armonía en la vida. A menudo se visualiza la luz descendiendo a través de la Sefirot, desde Keter, la corona, hasta Malkut, la manifestación, como un flujo constante de energía divina. Según la Cábala, las chispas divinas están esparcidas por toda la creación debido al Tzimtzum y el rompimiento de los recipientes. A través de actos conscientes, éticos y espirituales, los seres humanos podemos elevar esas chispas reconectándolas con su fuente. ¿Qué implica aquello de actos conscientes? Al vivir con intención Kavaná, cada acto cotidiano puede convertirse en un reflejo de la luz divina. Por ejemplo, al trabajar con dedicación o al escuchar a alguien con atención plena, se está manifestando la chispa divina en el mundo material. El amor y la compasión son formas directas de reflejar la luz divina en nuestras interacciones con los demás. Al ser conscientes de las necesidades de otros y actuar con bondad, nos convertimos en canales de esa luz infinita. Cualquier forma de creación, ya sea arte, música o escritura, puede verse como una forma de manifestar luz divina. Al expresar ideas que inspiran, elevan o traen belleza al mundo, estamos participando en el proceso divino de la creación. La naturaleza está llena de la chispa divina y conectarse con ella puede ser una forma de recordar y experimentar
la presencia de la luz. La belleza de la enseñanza cabalística y que está en todas las tradiciones es que esa luz no está confinada a los rituales o a la meditación, sino que puede encontrarse en cada rincón de la vida cotidiana. Todo acto consciente y con intención tiene la capacidad de revelarnos ese esplendor divino. Bueno, hemos meditado sobre el sello de Salomón y los símbolos que ese sello evoca, sus conexiones y enseñanzas. Nos queda solo aquello que el maestro nos dice. Ese símbolo representa además las virtudes de poder y gloria espejadas en los círculos generadores. Son los eons, en griego en los siglos de los siglos, del versículo oculto del Pater de San Juan que recitan los sacerdotes ortodoxos. A lo mejor, tal vez, ese Pater oculto sea Juan 17. Meditar en Juan 17 como una especie de Pater oculto, dado que su mensaje central sobre la unidad de Dios y entre las personas resuena directamente con los principios del árbol de la vida en la Cábala. A lo mejor sea adecuado, quién sabe, pero meditemos. En la tradición cabalística nosotros ya hemos visto que el árbol de la vida representa la estructura del universo y la conexión entre lo divino y lo humano. Su mensaje subyacente es el camino hacia la unidad, la armonización de los 10 céfiros para regresar a la fuente divina, el Ein Sof. De manera similar en Juan 17, Jesús ora por la unidad plena, diciendo, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Este mensaje de unidad trasciende la individualidad y busca reflejar la perfecta interconexión divina que la Cábala también nos describe, que la búsqueda de la verdad de nuestro camino iniciático conlleva. La idea del Pater oculto sugiere que esta oración contiene verdades y principios cósmicos, que al igual que el árbol de la vida nos llaman a elevarnos espiritualmente y a conectarnos con el todo. En Juan 17 se expresa esa luz divina que une y trasciende, recordándonos nuestra conexión esencial con Dios, con los demás y con la creación misma. Este concepto es profundamente cabalístico. El retorno a la unidad perfecta después de la fragmentación. Desde una visión mística, Juan 17 cobra un significado verdaderamente trascendental. Es una oración que no solo revela el corazón de Jesús, sino también verdades universales sobre la unidad divina, la conexión humana y la trascendencia espiritual. Desglosemos algunas ideas desde esta perspectiva. La oración en Juan 17 puede verse como un modelo místico del árbol de la vida, ese árbol de la vida cabalístico, donde cada nivel de conexión que Jesús menciona refleja los flujos de luz divina que unen a Sefirot. Cuando dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, describe una relación que resuena con la idea de Tiferet, belleza, el corazón del árbol que equilibra todas las emanaciones divinas y une los extremos del ser. Cada frase que Jesús pronuncia parece construir un puente de unidad, tanto entre los seres humanos como entre la humanidad y Dios. Esto es profundamente similar al ideal cabalístico de retornar a la Ein Sof, a través de la armonización de nuestras energías internas y nuestra conexión con lo divino. Jesús menciona en esta oración que Él ha manifestado la gloria del Padre, Juan 17:4, que desde una perspectiva mística puede interpretarse como traer la luz divina al mundo. En la Cábala, la luz, ahora, es el vehículo de revelación de lo divino y Jesús actúa como un canal de esa luz infinita uniendo lo visible y lo invisible. Cuando dice, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Juan 17:22. Transmite la idea de que esta luz y esta gloria no son exclusivas, sino que se comparten para transformar la existencia humana y espiritual.
Esto refleja el concepto cabalístico de las chispas divinas que debemos redimir para revelar el esplendor oculto en el mundo. En el versículo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17:17. Jesús pide que sus discípulos sean consagrados mediante la verdad. Y en lo tempore, nosotros somos sus discípulos, somos buscadores de la verdad. En términos místicos, la verdad, emed en hebreo, es una de las cualidades divinas asociadas con la conexión más pura con la fuente. En la Cábala está vinculado con el pilar central del árbol de la vida, el equilibrio que conduce a la unión con Dios. La santificación desde esta perspectiva es el proceso por el cual el ser humano eleva su alma, reflejando la luz divina a través de sus acciones conscientes, sus meditaciones, su conexión interior. La pregunta que surge de inmediato es: ¿quiénes son sus discípulos? ¿Los que le escucharon hace 2000 años o también los que le escuchamos por siempre? Y la respuesta es obvia, ¿para qué decirlo? La oración culmina con un mensaje profundo sobre el amor. Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Juan 17:26. Este amor es en sí mismo la manifestación más pura de la luz divina. En la Cábala, el amor, Ahavá, se asocia con Gesed, misericordia, la energía expansiva que fluye desde Dios hacia toda la creación. El llamado a la unidad a través del amor no solo es una invitación espiritual, sino un acto transformador que recuerda el papel del ser humano en redimir las chispas divinas y restaurar el equilibrio cósmico. Meditar sobre Juan 17 puede convertirse en un recordatorio de que la luz y la gloria divina no están separadas de nosotros, sino que son parte de nuestra esencia y destino. Bueno, el maestre nos lleva al tema de los Shem HaMephorash, conocidos como los 72 nombres de Dios, que tienen su origen en la tradición cabalística y están relacionados con el libro del Éxodo de la Biblia. Según esta tradición, estos nombres se derivan de 3 versículos específicos del capítulo 14 del Éxodo, versículo 19, 20 y 21. Algunos dicen que solo del 19 y 20. Cada uno de estos versículos contiene 72 letras en hebreo, y al combinar las letras de manera específica, se forman los 72 nombres, cada uno compuesto por 3 letras. Leamos estos versículos. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Escucha, Israel, Jehová Elohenu, nuestro Dios, Jehová es Ejad. 1 de PP3. Escuchemos aquello del Shem HaMephorash. El Shem HaMephorash, también conocido como Shem HaMephorash, es un término hebreo que significa el nombre explícito. En las tradiciones cabalísticas se refiere al nombre oculto de Dios, compuesto por 72 nombres o triadas de letras. Este concepto tiene aplicaciones tanto espirituales como mágicas dentro de la Cábala y otras corrientes esotéricas. Según la tradición judía, los 72 nombres fueron revelados por el rabino Akiva en el siglo I de nuestra era. Se derivan de un versículo específico del Éxodo, donde Dios guía a los israelitas a través del Mar Rojo. Cada nombre consta de 3 letras hebreas, creando una secuencia mística. Los 72 nombres están organizados en 12 grupos de 6 nombres cada uno, asociados con un signo del zodiaco y un mes del año. Representan diversos aspectos de Dios como la misericordia, la protección, la sabiduría y la curación. En la tradición cabalística, los 72 ángeles funcionan más como intermediarios o energías específicas que pueden ser invocados para necesidades concretas.
Cada uno tiene un nombre, un propósito y una tríada de letras hebreas que los representan. La Shekinah es el lazo Kesher vivificador. Ella se presenta en los cuatro mundos, Atzilut, Briat, Yetzirah, Asiah. Es el vestido precioso y resplandeciente que se manifiesta por las Sefirot. Nos dice el maestre, en el mundo cabalístico, ¿cómo se ve a esta presencia divina? En la Cábala, la Shekinah o Shekinah es un concepto profundamente significativo que representa la presencia divina que habita entre los seres humanos. Su nombre proviene de la raíz hebrea shakan, que significa habitar o residir. La Shekinah es vista como la manifestación inmanente de Dios en el mundo, en contraste con su trascendencia. El Zohar, como texto central de la mística cabalística, ofrece una riqueza de simbolismos y menciones sobre la Shekinah, destacándola como un aspecto fundamental de la conexión entre lo divino y lo humano. El Zohar describe la Shekinah como una vestidura que cubre y manifiesta la luz divina. Se menciona que los actos humanos, tanto positivos como negativos, afectan esta vestidura. Así, los pecados pueden despojar a la Shekinah de su vestimenta, mientras que las buenas acciones lo embellecen. En el Zohar se le describe como la presencia divina que acompaña al pueblo de Israel, especialmente durante el exilio, simbolizando el sufrimiento compartido de lo humano y lo divino, o como una luz reflejada comparada con la luna que recibe su luz del sol, una metáfora de Tiferet, la séfira que representa el equilibrio y la belleza divina. La Shekinah, como la novia o esposa divina que busca reunirse con su esposo, representado por Tiferet. Este simbolismo enfatiza la importancia de la unión y el equilibrio entre las energías divinas masculinas y femeninas, así como la armonía cósmica y la redención espiritual. Se habla del exilio de la Shekinah como una metáfora del desequilibrio espiritual en el mundo. Este exilio ocurre cuando las fuerzas del mal prevalecen y se considera tarea de los justos restaurar su unión con las esferas superiores del árbol de la vida. Se la describe como el escabel de los pies de Dios, conectando los reinos celestiales con el mundo terrenal. Este simbolismo resalta su papel como mediadora entre lo divino y lo humano. En el árbol de la vida, la Shekinah se asocia frecuentemente con la séfira de Malkut, reino, que es la esfera más baja y representa la manifestación divina en el mundo físico. Además, la Shekinah es vista como el puente entre lo humano y lo divino, actuando como un canal por el cual las bendiciones de Dios llegan al mundo material. Por eso, se la identifica con la séfira de Malkut, que es la esfera más cercana al plano terrenal. Para concluir con esta tercera parte de la meditación del propósito psicológico 10, meditemos sobre la frase que el maestro nos enseña: por la unidad del santo bendito sea y de su Shekinah. Engloba uno de los conceptos fundamentales de la Cábala, la búsqueda de la armonía y la reunificación de lo divino. En términos cabalísticos, esta frase refleja el deseo de restaurar el equilibrio cósmico entre las energías trascendentes, el santo bendito sea, y la manifestación inmanente de lo divino en el mundo, la Shekinah. En el contexto del árbol de la vida, esto simboliza la unión entre Tiferet, que representa la belleza, como ya lo hemos visto, y la armonía en el plano superior con Malkut, que está relacionada con la presencia divina en el mundo físico. Los cabalistas ven en esta unión como un propósito espiritual esencial. Y nosotros somos cabalistas. Cada acción justa, cada oración sincera, cada acto de compasión contribuyen a esta reunificación sagrada. Mas el maestro nos dice algo más sobre la Shekinah. Es el soplo, el espíritu, la inmanencia de Dios en el universo, y es aún considerada por muchos como entidad. A veces se le llama fuente de vida, ya que es por ese canal que el hombre se mantiene en contacto con el mundo divino. La Shekinah es el lazo Kesher vivificador. En anteriores propósitos nosotros ya meditamos sobre la Shekinah como el lazo Kesher vivificador. Encontramos que ese lazo es lo que nos retiene en el mundo celeste. Ese lazo es el espíritu, nos dijo el maestro, es el aliento o espíritu. En su origen se relacionaba con la idea de respirar
y por extensión con la vida y la vitalidad. La conexión entre el aliento y el espíritu refleja una antigua creencia que en muchas culturas le da tanta importancia a la respiración. Es un signo de vida y por lo tanto de la presencia de un espíritu o alma. De ahí que la tradición hindú le dé tanta importancia al acto de respirar. Nos dijeron que un lazo, kesher, les retenía al mundo celeste, y ese lazo es el espíritu, de donde viene la palabra espiral, llamado también el hilo de la gracia, yégida. Este vehículo divino, Shekinah, existe completamente y es con el propósito de hacerlo realizar a los fieles que en el momento de las ceremonias del Rosh Hashanah, el oficiante de la sinagoga aún actualmente sopla Rit de Logos en el cuerno de morrueco simbólico. Recordemos lo que logramos nosotros conocer sobre estas palabras y su relación. La yégida es considerada la esencia más pura del alma, donde no hay separación entre el individuo y lo divino. Es el punto de conexión más íntimo, profundo con Dios, simbolizando la unión, la unidad y la gracia divina. Y égida, nos dicen, es el equivalente del sutrasma en sánscrito. Nos enseñaron, nos transmitieron, nosotros pudimos comprender que siendo el hilo del alma o cordón del alma, es la conexión interna y sutil que une el alma individual con el alma espiritual o el espíritu divino. Es decir, en términos sánscritos, Jivatma con Paratma. Nos dijeron algo más. Yégida, aquel término hebraico que designa el alma de las cosas. Por tanto, el alma de las cosas es la conexión espiritual y la unidad con lo divino. Entonces, Yégida, Sutratma, Nadin, es la esencia pura del alma. Es la conexión interna y sutil que une el alma individual con el alma universal. Es el canal sensitivo, el hilo de la vida, el hilo de la gracia. Podemos enriquecer nuestra meditación con un enfoque inspirado en la mística del Zohar, y si nosotros aplicamos todo lo que sabemos de la técnica de la meditación, podemos preparar el espacio, la apertura con la intención, la visualización del árbol de la vida y la repetición del mantra. ¿Cuál sería la intención de esta meditación? Para la unión del santo bendito sea y de su Shekinah, ¿verdad? Esa sería nuestra intención. ¿Y qué nosotros visualizaríamos durante la meditación? Justamente esa unión. Y bueno, en las meditaciones nos dicen que hay que repetir un mantra. ¿Cuál sería ese mantra? Por la unidad del santo bendito sea y su Shekinah. Terminamos así la meditación de esta parte del propósito 10. Falta todavía una parte muy importante, pero realmente nosotros podemos decir que cada propósito es un mundo. Cada propósito nos lleva por caminos que se bifurcan, que se vuelven a unir, que nos inspiran y que nos enseñan, que nos dan los elementos como para vivir conscientemente. Nos vemos pronto. Mientras tanto, un abrazo.